El gobierno del presidente López Obrador, a través del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Hoya, entregó el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados. Como usted sabe, es muy importante para el desarrollo de la economía lo que piensa hacer el gobierno en términos de ingresos, gastos e inversión. Para hablar de lo que podemos esperar de este paquete económico, saludo a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues, ¿cómo viste el presupuesto? ¿Podríamos decir que es un presupuesto inercial que sigue la misma tendencia que la de este año, la del 2021? Fíjate que sí, yo creo que en pocas palabras podríamos decir que es inercial por varios factores. Uno, hay que decir que el 2021 fue mejor de lo que se había previsto en el paquete que se había planteado en Ujú. 2020. La economía creció más, hubo más recaudación, hubo más gasto público. La única variable macroeconómica que no cuadra con el paquete que se había contemplado es la inflación, por razones que ya Sí. conocemos. Ujú. Cuando comparas lo ejecutado y que ya casi está terminando el año con lo que se está proponiendo, no hay grandes diferencias. Por ejemplo, va a cerrar el 2021 con un déficit primario, que es aquel déficit del gobierno que no incluye los intereses, de 0,4% del Producto Interno Bruto. El secretario está proponiendo un déficit de 0,3. Ujú. Son déficits muy pequeños. Muy pequeño. Eh, si nos comparamos con Estados Unidos, Europa o con los países de la región latinoamericana, quizás seamos uno de los países en el mundo con menor déficit primario, prácticamente equilibrio primario. Además, el déficit completo que se está proponiendo para todo el año, incluyendo los intereses de todo el sector público, es de 3,5% del Producto Interno. Esos números, Leo, son consistentes y creo que ese fue el principio rector que usó el nuevo secretario, con mantener la deuda pública en una relación constante con respecto al Producto Interno Bruto alrededor del 51%, Sí. que nos compara muy favorablemente con el resto del mundo en esa variable. Recordemos que Estados Unidos, que apoyó masivamente a su economía, pasó de una deuda de 70% del PIB a más de 100. Lo Ujú. mismo Europa. Pero también Brasil, con una deuda de 70%, pasó a más de 90%. Nosotros pasamos de un 45 a un 51 en este momento y va a permanecer a 51% en el 2022. A ver, En déjame, ese ahí te sentido, pregunto, Raúl, porque uno de los debates que se ha dado en torno a la política económica del presidente López Obrador es que precisamente han sido muy conservadores en el uso de la deuda en no endeudarse para gastar más y estimular la economía, ¿no? Podemos no, decir no, que en ese sentido el keynesianismo, digamos, regresó al mundo, pero no a México, Raúl. no. En ese sentido, Leo, yo creo que la política macroeconómica, o sea, en términos no de la asignación específica de programas y de rubros de gasto, pero en términos del balance macroeconómico, es decir, de cuánto se endeuda el gobierno, cuánto absorbe del ahorro nacional, ha habido una constante que ha sido más o menos la misma desde el gobierno del presidente Vicente Fox. Sí. Es decir, lo mismo con presidentes del PAN, que con presidentes del PRI, que ahora con presidentes de la izquierda. Ujú. Se ha mantenido constante. Lo cual, Leo, tú dirás, qué bueno, y yo digo que sí es bueno porque ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, pero ha habido algo que ha sido muy negativo en todo este periodo, no solo en este gobierno, y es que en la medida que crece el gasto por pensión, hoy por hoy México, el gobierno mexicano gasta más en pensiones que en inversión. En la medida que se ha apoyado a los sectores en pobreza, que crece el gasto corriente para apoyar a la pobreza y para pagar pensiones, y como no ha habido una reforma fiscal realmente que eleve la base tributaria del país, la variable de ajuste para mantener la solvencia y la credibilidad de la política fiscal ha sido que cada vez invertimos menos. En este presupuesto de 2022, debo decir que hay un componente positivo. El gobierno está aumentando considerablemente la inversión física.
Pero de todas maneras, Pero considerablemente creo que si no vi mal, no recuerdo mal los números, estamos hablando de un incremento del 17%. es Nada, correcto, es correcto. o sea, nada, Bueno, no se es puede mejor, menospreciar, pero ya es estaba en los mejor que un huesos. Mi decremento. punto es que 17% de una base muy chiquita, porque ya Muy, estamos, muy pequeña, muy pues sí. pequeña. O sea, en Ujú, realidad, los organismos internacionales y el análisis te lleva a la conclusión de que deberíamos estar invirtiendo un 6%, un 5 a 6% en infraestructura, pero no un del año, PIB, del PIB. que lo hemos logrado algún año, Ujú. sino durante 2, 3 décadas. Sí. Y ahorita, aún con este esfuerzo que anuncia el secretario de Hacienda, vamos a alcanzar un gasto de 3,1%. Estamos a Ujú. la mitad de lo que necesitamos. Estamos hablando de Entonces, puntos del PIB, Raúl, ¿no? del Producto Interno Bruto, correcto. Sí. Ujú. Esto quiere decir que pues, nuestra estabilidad macroeconómica, nuestra prudencia fiscal, se ha hecho de una forma que no es la correcta. Es robándonos el crecimiento del futuro. Ujú. Y eso lo vamos a tener que seguir haciendo así mientras no se aborde el tema de cómo mejorar la base fiscal del país para financiar el desarrollo. A En ese ver, sentido, yo te pero no diría, necesariamente esto pasa por mejorar los ingresos, eventualmente, desde luego que sí. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿México no se podría endeudar 5 o 6 puntos del PIB ahorita para meterlo en inversión pública, siempre y cuando hubiera los proyectos, desde luego, ¿no? Para hacer esos proyectos de inversión pública. Pues está holgada y las tasas de interés siguen bajas. ¿No podría hacer eso México ahorita, Raúl? bueno, vamos, tal vez no tres. O sea, recuérdate que la historia pesa mucho. Ok. Te dirán que eso fue lo que hizo López Portillo, ¿no? Ujú. Y que terminó en tragedia. En realidad no tenemos un sector público con calidad de ejecución de proyectos y probablemente eso hubiese dado lugar a un crecimiento de la corrupción, a una asignación ineficiente. Yo creo que el gobierno optó por ser muy, muy conservador al respecto, pero ciertamente había margen para, y hay margen, creo yo, para invertir un poco más agresivamente en infraestructura, porque incluso este crecimiento que estoy celebrando del gasto en inversión, en gran parte es para Pemex, para los proyectos de Uh, energía, no para carreteras e uh. infraestructura, que es lo que el país necesita para incorporar al sur al desarrollo. Raúl, en este sentido yo te quiero decir, y tú conoces muy bien al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un keynesiano, pues nada más y nada menos que se educó en la cuna del keynesianismo, que es la Universidad de Cambridge. Él estaba a favor de un mayor activismo gubernamental para estimular la economía, pero hombre, llegan a Hacienda y algo les pasa, Raúl. No sé si es el espíritu de Limantur Yo creo que es la silla de o Limantur. de Francisco Gil Díaz que los hace cambiar y los hace ortodoxos, ¿no? Bueno, hay que darle el beneficio de la duda, apenas acaba de llegar, ¿no? Ya había encontrado un paquete que ya se había planteado unos criterios, una inercia, aunque me temo que el ciclo político no le va a dar mucho margen. Ujú. En 2 años ya estaremos en elecciones y no creo que haya mucho más espacio para reformular estructuralmente la política fiscal. Sí, yo esperaría una actitud más proactiva. Ujú. Él, en los planteamientos que tú mencionabas, hablaba de detonar el desarrollo regional usando la banca de desarrollo. Ujú. Pues faltan los detalles de eso, ¿no? Que suena Claro. muy bien, pero exactamente cómo va a ser es algo que no ha sido especificado y que no viene incluido en el paquete. Una cosa que no viene, Leo, déjame decirte, haciendo una Sí. evaluación completa del paquete, Ujú. se me hace un paquete que es realista en sus supuestos. Ha habido mucha polémica de si vamos a crecer 4 o si 4 es demasiado. Yo lo veo realista. Yo creo que vamos a crecer 4%. En tu programa desde Sí. principios de año anticipábamos nosotros una recuperación fuerte en México, como se ha dado, de más de un crecimiento de 6 y desde entonces pienso que la economía va a crecer más de 4. Y debo decir, Leo, que no por este paquete, no por las medidas que están incluidas en el paquete fiscal, sino por lo que hicieron en Estados Unidos y por el Claro. desempeño que trae la economía de los Estados Unidos. Creo que eso solo basta para lograr un crecimiento de 4%. En ese sentido, creo que
el marco macroeconómico. A ver, ¿se acuerda la encuesta del Banco de México de especialistas del sector privado? Sí. Trae 2.9, trae 3%. El gobierno creo que trae 4.2, si no me equivoco. 4.1. O sea, tampoco estamos hablando de que es un punto más del PIB. Digo, ahorita cada punto cuenta, pero ¿no? Si te das cuenta es lo que han criticado, ¿no? De que está muy optimista, sí, que está haciendo una estimación irrealista. Yo no lo considero irrealista. De hecho, yo considero que, como comenzamos hablando, es un presupuesto inercial. En términos de crecimiento económico lo veo como neutro, ni agrega estímulo, ni resta fundamentalmente estímulo. Se queda corto en el tema estructural, que ya lo mencionamos, un nivel de inversión pública muy bajo para lo que el país necesita, y optan por ser conservadores al respecto. Pero, sin embargo, sí hay, dentro de los márgenes que da el presupuesto, una priorización de los programas del presidente. Los programas sociales del presidente, de pensiones para adultos mayores, de becas, y de los programas de infraestructura que a él le han importado mucho, como el Tren Maya, como la refinería, como el Istmo de Tehuantepec. Esos programas reciben fondeo y están garantizados. Sin embargo, cuando ves el aspecto total, esos programas dentro del gasto total de inversión, pues es un 3% del Producto Interno Bruto, que es a todas luces insuficiente. Pues ya me tengo que ir, Raúl, pero lo que sí está sobreestimado, estarás de acuerdo, es la producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios. Te puedo apostar desde ahorita que eso no va a ocurrir. Bueno, sí, vamos a decirlo, lo han planteado en los 3 años que van a lograr esta meta y no lo logran. Pues vamos a suponer que no lo logren. ¿Cuánto dinero menos va a recibir el gobierno? Ya lo calculé, alrededor de 1.600 millones de dólares. Es mucho, pero eso descuadra y saca completamente de balance el presupuesto y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. No, Leo. No. O sea, posiblemente no lo van a lograr, yo me sumo a tu escepticismo, pero no es algo que ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica y tampoco va a generar un gran shock negativo para las finanzas. Pues muchas gracias, querido Raúl. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Carlos Illades para hablar del retiro de monumentos históricos y cambio de nombres en las calles de nuestro país. ¿Qué nos dice esta reinterpretación histórica? ¿Cómo debería de hacerse? Regresamos.